Buenos días, mi nombre es Luis Pinto, soy residente del posgrado de gastroenterología Dr. José Vicente Arenas y el día de hoy vamos a hacer una pequeña actualización sobre la terapéutica de las estenosis esofágicas por cáusticos. El presente estudio fue un estudio realizado en La Paz, Bolivia, en el año 2019 y se titula Stent biodegradable como tratamiento a la estenosis esofágica benigna refractaria. Inicialmente vamos a exponer el caso clínico en el cual está basado el trabajo que vamos a exponer posteriormente. Entonces, con respecto a la enfermedad actual, tenemos que se trata de una paciente femenina de 26 años, natural y procedente de La Paz, Bolivia, de ocupación ama de casa, grado de instrucción secundaria completa, con antecedente de ingesta de medio vaso de lejía diluida en un vaso de agua hace 1 año y 4 meses, con intenciones autolíticas. La paciente refiere inicio de enfermedad actual hace 1 año y 3 meses, es decir, un mes posterior a la ingesta, cuando comienza a presentar disfagia progresiva a alimentos sólidos y semisólidos, motivo por el cual acude a la consulta del servicio de gastroenterología. El examen físico para el momento de la evaluación inicial reportaba un paciente en regulares condiciones generales, con un buen estado de hidratación, un adecuado estado nutricional, signos vitales que reportaban una tensión arterial en 160 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca en 68, frecuencia respiratoria en 18 latidos por minuto, temperatura en 36.7 grados centígrados, saturación de oxígeno 97%. Piel morena, normotérmica, sin lesiones, con mucosa oral húmeda, sin presencia de lesiones, cardiorrespiratorio sin alteraciones, abdomen plano, blando, depresible, no doloroso, la palpación superficial ni profunda, sin visceromegalias y neurológico conservado. Contaba con unos laboratorios que incluían hemoglobina en 12.7, índices hematimétricos que reportaban para una cuenta normocítica normocrómica, con leucocitos en 8400, una fórmula leucocitaria normal, plaquetas en 257.000, química y perfil hepático dentro de los valores normales. A la paciente se le realizaron los estudios complementarios, incluyendo un esofagograma varitado, en donde se evidencia a nivel del tercio medio del esófago una estenosis tubular corta de bordes lisos de aproximadamente 2 centímetros de longitud. Posteriormente, sometido a un estudio de endoscopia digestiva superior, en donde se evidencia a 25 centímetros de la arcada dentaria una estenosis o una zona estenótica de aproximadamente 3 milímetros de diámetro central, con una mucosa de aspecto conservado y que resulta infranqueable con el equipo de endoscopia. Ante tales hallazgos, se inicia el tratamiento clásico para el manejo de la estenosis cáustica. En este caso iniciaron con dilatación mecánica axial con bujías de Savary-Guilar. Esta paciente recibió 8 sesiones de dilatación, las cuales se realizaron con un intervalo entre sesiones de 2 a 3 semanas. En cada sesión se utilizaron 3 bujías de calibres consecutivos, siendo la bujía de mayor calibre utilizada de 12.8 milímetros en la octava sesión, observando que en cada una de las sesiones era frecuente la reestenosis y el paso del dilatador era pobre, por lo que se establece entonces el diagnóstico de una estenosis refractaria, y en vista que la paciente entró en estado de gestación, se decide iniciar con una terapia alternativa, seleccionando en este momento el uso de un stent esofágico autoexpandible biodegradable no cubierto de modelo SXL de aproximadamente 10 centímetros de longitud. Previo a la implantación de la prótesis, se procedió a dilatar el área estenótica mediante un balón hidrostático para que se pudiera facilitar el paso del aplicador del stent. Acá tenemos entonces a la izquierda la endoscopia digestiva superior de la octava sesión de dilatación, apreciándose que no había una adecuada dilatación de la luz esofágica, y a la derecha observamos la luz esofágica posterior a la implantación del stent biodegradable. En esta presente diapositiva observamos entonces el control endoscópico que se realizó 2 semanas posterior a la implantación del stent, evidenciando que la prótesis continuaba adecuadamente posicionada entre los 20 a 32 centímetros de la arcada dentaria. El lumen esofágico era satisfactorio y permitía el paso del equipo. La prótesis se encontraba parcialmente degradada, predominio distal, y había una moderada reacción de hiperplasia. Aparte, el paciente presentó una franca mejoría clínica
lo cual fue objetivado mediante el score de disfagia de O'Rourke, observando que este paciente para el momento del ingreso contaba con 3 puntos de esta escala y que posterior a la implantación, posterior a estas 2 semanas de implantación, mantenía un puntaje de 0 puntos. Posteriormente, en el seguimiento, observamos que al mes el paciente se mantenía a un 0 puntos y posteriormente a los 2 y a los 3 meses mantuvo todavía un puntaje bajo con un puntaje de 1 punto. Observando por lo tanto que el tratamiento con el stent biodegradable fue exitoso para este caso. Vamos entonces ahora a hablar un poco de lo que es el uso de este tipo de terapéuticas endoscópicas. Entonces hay que empezar recordando que es una estenosis cáustica refractaria. Esta se define como aquella estenosis esofágica ocasionada por la ingesta de cáusticos que posterior a 5 sesiones de dilatación axial mecánica realizadas con un intervalo de 2 semanas entre sí no logran alcanzar un diámetro luminal mayor de 14 milímetros. Existen múltiples terapéuticas endoscópicas que son utilizadas en los casos de refractariedad y entre ellas tenemos entonces la terapia electroincisional con el uso de las needle knife, la inyección intralesional de esteroides siendo de elección la trionsilonona, la inyección intralesional de mitomicina C, que suele ser realmente la opción de elección en la mayoría de los casos, el uso de stent esofágicos autoexpandibles, que es el que vamos a comentar a continuación, y la cirugía, que realmente se considera la última opción terapéutica. ¿Ok? Los stent esofágicos autoexpansibles han sido históricamente utilizados para el tratamiento de la disfagia que era ocasionada por lesiones neoplásicas. Sin embargo, en la actualidad se ha extendido su uso a las estenosis esofágicas benignas, siendo uno de sus usos en la estenosis cáustica. Estos pueden estar fabricados de 3 materiales distintos que incluyen los stent plásticos, los cuales tienen una alta tasa de éxito, pero también tienen una alta tasa de migración, por lo que realmente es desaconsejable su uso. Los principalmente utilizados son los stent metálicos y los biodegradables, que tienen una menor tasa de migración y tienen una tasa de éxito aceptable. ¿Okay? Los stent biodegradables son de última generación, están fabricados de polidioxanona, que es un polímero biodegradable familia del poliéster. Estos vienen en 2 presentaciones, con o sin cubierta de poliuretano, tomando en consideración que los cubiertos están más asociados a migración, pero están menos asociados a la reacción hiperplásica. El stent es radiotransparente y tiene marcas radiopacas en el extremo proximal y distal, lo que favorece o facilita la guía durante su implantación mediante el control fluoroscópico. Este stent tiene degradación acelerada por el pH bajo y el producto de degradación es el ácido glicólico, que es un producto no tóxico. La fuerza radial del stent se conserva las primeras 5 semanas y va reduciéndose progresivamente. Tenemos que a las 7 semanas se reduce 2/3 de la fuerza radial y a las 9 semanas solamente tiene la mitad de la fuerza radial inicial. Una vez que está implantado y se ha expandido en forma adecuada, alcanza una longitud de 60 a 135 milímetros con un diámetro de 25 milímetros y la vida media del stent es de 140 días. Acá tenemos a la izquierda un stent biodegradable de ácido poliL-láctico o poliláctico, que eran los primeros stent biodegradables que fueron fabricados. Este también es un polímero biodegradable, sin embargo resultó menos efectivo dado que tiene menor fuerza radial y favorecía la aparición constante de reestenosis, por lo que en la actualidad sigue siendo de elección el stent de polidoxanona. Okay, con respecto a la técnica de implantación, tenemos que inicialmente debemos hacer una dilatación esofágica, o sea, del área estenótica, con un dilatador hidrostático para poder alcanzar un diámetro luminal de 12 milímetros que permita el avance tanto del equipo como del dispositivo introductor. Posteriormente se hace el premontaje del stent en el dispositivo introductor, que mide 28 French con un diámetro de 9.5 milímetros, y posteriormente se hace la implantación endoscópica del stent en el área estenótica. Respecto a las complicaciones, esta terapéutica está asociada a una baja tasa de complicaciones,
por lo que la hace realmente una excelente técnica terapéutica. Sin embargo, como todo procedimiento, se han descrito complicaciones tanto tempranas como tardías, observando que las tempranas son menos frecuentes y ocurren en las primeras 2 semanas. Entre ellas están el dolor postimplantación, que es la complicación más común. Sin embargo, este suele ser de corta duración, de leve a moderada intensidad y suele ser fácilmente manejable con analgésicos, y rara vez es necesario la hospitalización por el mismo. También tenemos otras complicaciones tempranas como fiebre, sangrado, reflujo gastroesofágico, globo faríngeo, perforación esofágica y migración del stent. Las complicaciones tardías ocurren después de 2 semanas, y entre ellas tenemos la reacción de hiperplasia, la cual es la complicación más frecuente, y esta se presenta en forma más común con los stents no cubiertos. Implica la presencia de hiperplasia reactiva, tejido de granulación y fibrosis. Estos suelen observarse generalmente en las áreas no cubiertas del stent. Tenemos la migración del stent, la cual ocurre en el 7 a 20% de los pacientes, y una vez que se instaura el proceso de hiperplasia, la migración del stent es menos factible. También tenemos la oclusión del stent, el desarrollo de fístula esofágica y la recurrencia de la estenosis. Hay que tomar en consideración que en los casos en los que exista una migración del stent, no se requiere la remoción del mismo, dado que el ácido clorhídrico o el ácido gástrico va a acelerar el proceso de degradación de la polidoxanona y por lo tanto disminuye la vida media de 140 a 14 días. Los stents biodegradables tienen una tasa de éxito clínico de aproximadamente 45 a 50% y generan un tiempo libre de disfagia de 14 a 618 días, teniendo un promedio de 3 meses. Estos stents se consideran como las alternativas terapéuticas eficaces en pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, y en los casos en los que ocurra una reestenosis esofágica se recomienda la implantación de un segundo e incluso hasta un tercer stent o la realización de dilataciones esofágicas, pero se ha observado en los distintos estudios que se requiere un menor número de sesiones para lograr el alivio sintomático. Esta es la bibliografía utilizada. Muchísimas gracias.